Hola a todos, en este video vamos a ver cómo configurar lo que es un variador de frecuencia. Como ejemplo tenemos aquí el Yaskawa serie B1000. Estos parámetros que vamos a ver igual se los puede utilizar en otras marcas de variadores sin ningún inconveniente. Antes de empezar a programar, pues vamos a revisar lo que son las conexiones que tenemos y los distintos terminales en este equipo. Nosotros tenemos los terminales de conexión, lo que son el S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7, que vienen inicialmente con una configuración de fábrica, lo que es el S1 para arrancar el motor, el run y stop hacia adelante, el S2 el run y stop hacia atrás o reversa, el S3 que viene para identificar una falla, el S4 para resetear la falla, el S5 y el S6 que es una multivelocidad y el S7 que es el jog, que es únicamente nos permite arrancar nuestro equipo mientras mantengamos presionado sea un botón o una tecla. También lo que tenemos aquí son las burneras donde podemos conectar una entrada analógica, en este caso para controlar con un potenciómetro. Y sería nuestra entrada AC, que vendría a ser el común, nuestra entrada B+, que es nuestro voltaje, y las entradas analógicas A1, que sería de 0 a 10 voltios, y la entrada analógica A2, que va de 0 a 10 voltios, y también lo podemos cambiar de 0 a 20 miliamperios. Para hacer este cambio, para que vaya controlado a través de corriente, pues nosotros tenemos un Dick Switch, el S1, que le podemos cambiar aquí, switchar, sea en voltaje o en corriente. También tenemos lo que son tres terminales, que son los M, A, B y C, lo cual es el control de un relé. También nosotros podemos ver aquí un Dick Switch, el S3, y que nos permite conectar sea de la forma que se llama el zinc, que viene de fábrica, que es una fuente interna del variador, y lo que es la otra es la parte source, que es cuando se utiliza una fuente externa. Vamos a ver con más detalle acá. Miren, aquí tenemos todas nuestras borneras en nuestro equipo. Miren, aquí tenemos lo que es la parte que es syncing y la parte source, es el modo, ¿no? Y está en nuestro switch S3. Entonces aquí nos dice que con la parte sync, que viene por defecto, la configuración por defecto, nosotros tenemos un voltaje común de 0 voltios. Y en la parte source es un voltaje en común de 24 voltios. Este ya lo podemos obtener a través de una fuente externa. Y su forma de conexión va así. Si tenemos en la parte sync, es que viene el negativo hacia nuestras, en este caso sería botones o pulsadores que tengamos conectados, y se conecten en la parte de las borneras con la parte positiva, o como dice aquí, cuando controlamos las entradas digitales tipo NPN. Ahora, cuando lo ubicamos en la parte de source, lo que es este Dick Switch, nosotros ya podemos utilizar una fuente externa, como les había dicho. Aquí ya está puesto en la parte source, y nosotros tenemos que aquí los 24 voltios internos están aislados, y aquí tenemos nuestra fuente. Hacemos en el común, va desde source hasta el lado negativo de nuestra fuente, y la parte positiva pues va a nuestros botoneras o pulsadores que tengamos conectado, y así pasa el voltaje hasta la parte S1, S2 o S3 de nuestros terminales, o como dice aquí, vamos a controlar nuestra entrada como si fuese un transistor del tipo PNP. Bueno, ya nosotros ya conocemos esta parte, pues algo más que tenemos que ver es que en nuestro variador nosotros vamos a tener también unos terminales de conexión
que son nuestras entradas de voltaje, que eso lo podemos ver en la parte de aquí, que sería o que van etiquetadas pues con las letras R, S y T. Eso va a ser nuestra entrada de voltaje, y nuestras salidas van a ir etiquetadas con la letra V y W. Nuestras salidas ya van conectadas directamente a nuestro motor. Bueno, no está por demás poner unos fusibles rápidos como protección de nuestro equipo por seguridad. Ahora sí vamos a ver la conexión de nuestro variador. Primero vamos a ver que aquí tenemos el switch 1, cuando lo que nos indicaba era que podíamos switchear entre el control sea de voltaje o de corriente, para controlar la velocidad de nuestro motor. Y también aquí tenemos la parte que dice SIN o Source. SIN, que es la fuente interna, y Source, que es una fuente externa. Eso los podemos mover, pero en este caso vamos a dejarle así como viene por defecto. Los primeros parámetros que nosotros debemos ver para configurar un equipo pues son el método de control que vamos a hacer, ¿no? Que por lo general se utiliza o se deja por defecto el de voltaje-frecuencia. Bueno, aquí lo que primero que hacemos es ingresar a nuestros parámetros y nos vamos a poner en el parámetro A1, 2. Vamos a ver. Aquí nos dice cuál es nuestro método de control. Si nosotros ingresamos y vemos que está en 0. Y el 0 nos dice que es el método de voltaje, frecuencia. Entonces vamos a controlar el voltaje y la frecuencia. Entonces lo dejamos ahí sin ningún problema. Lo siguiente que vamos a ver pues es la referencia de la frecuencia, que eso lo encontramos en los parámetros B. B es 101, entonces ahí tenemos lo que es nuestra referencia de frecuencia. Como podemos ver aquí, dice referencia de nuestra frecuencia. Y aquí dice que está en 0,1, y el 0,1 dice que es los terminales que vamos a poder controlar desde aquí, nuestros terminales de aquí. Aquí tenemos la manera de simular de nuestros terminales. Más luego haremos una prueba y vamos a ver cómo funciona. Entonces no lo cambiamos por el momento. También lo que debemos ver es que si está habilitado la reversa, y eso lo encontramos en el B104. Tenemos dos, 0 habilitado y 1 sin habilitar. 0 está habilitado, entonces lo dejamos ahí. Por lo general muchos parámetros no se los cambia, ya que vienen configurados de fábrica. Algo que sí se cambia pues son los tiempos de aceleración. Como nosotros vemos aquí, tenemos en el C101, y en este caso viene configurado con 5 segundos. Lo que nosotros le podemos hacer es darle un tiempo de aceleración. Si es un motor pequeño, pues un tiempo más hacia abajo, en este caso 5 segundos. Y si es un motor grande, pues le podemos dar un tiempo de arranque más lento, 25 segundos vamos a poner aquí. Y nuestra desaceleración pues está en el C102, como dice aquí. Vamos a ver, está en 10 segundos. Eso lo vamos a dejarlo ahí, no habría ningún problema. Como es una prueba, pues lo dejamos ahí. Ahora lo que vamos a ver son los parámetros de nuestro motor, que los encontramos en la parte E. Aquí dice parámetros de nuestro controlador. Entonces aquí la entrada de voltaje lo dejamos con 230 voltios, o dependiendo del voltaje que tengamos pues en nuestra red. Por lo general está entre 220 y 240 voltios. Nosotros podemos dejar de 230 o vamos a cambiarle. Ya, 240 voltios. Lo dejamos. ¿Qué más tenemos aquí en el parámetro 2? Pues en el parámetro 3 tenemos... bueno, esto dejémoslo ahí. En el 3, que es la selección de voltaje frecuencia. En el 4, algo que sí vamos a configurar o vamos a ver cómo está, que es la máxima frecuencia de salida. En este caso está 60 Hz, dependiendo con qué red estemos utilizando. Hay lugares donde se utiliza 50 Hz, nosotros de aquí utilizamos 60 Hz, pues lo dejamos ahí.
El máximo voltaje 230, nosotros habíamos cambiado a 240, entonces vamos a igualarlo. 240, entonces salimos de aquí. La base frecuencia, igual lo dejamos en 60 Hz, entonces no hacemos ningún cambio. Y creo que con esos parámetros ya podemos poner en marcha nuestro equipo. Inicialmente estaba con el parámetro 1 en la parte B101. Entonces dice que podemos controlar nuestro equipo desde nuestras entradas analógicas. Vamos a ver con la entrada analógica A2 que viene por defecto, pues vamos a ponerle una 22 Hz, dice aquí. Y vamos a ver si es que podemos controlar desde aquí, pues dice que no. Vamos controlando desde la tecla de acá, desde el panel principal, y como vemos, sí se controla. Entonces tenemos con el control de la frecuencia desde nuestras borneras y el arranque o el run desde nuestro panel. Como podemos ver, ya estamos ahí. Y aquí nosotros le damos un stop y el equipo se para. Vamos a ver si funciona lo que es. Bueno, aquí como vemos únicamente podemos controlar la frecuencia y más que todo la parte run stop desde nuestro panel. Esta es una manera local remoto que vemos en nuestro panel y vamos a cambiarle también ese parámetro para poder controlar también desde aquí nuestra frecuencia. Por el momento estamos desde la parte analógica, o sea con un potenciómetro. Ahora como le pusimos de manera remota, pues ya ven, ya podemos prenderlo desde aquí. La reversa igual. Vamos a darle arranque y vamos a darle la falla. Damos una falla y le quitamos, pero sigue el armado, y con el S4, como les había dicho, ya quitamos el alarma. Ahora vamos a poner nuestra frecuencia desde nuestro panel. Entonces, para utilizar únicamente desde el panel, ¿qué hacemos? Nos vamos a los parámetros y como les había dicho, pues está en el B2, B1. Nosotros lo cambiamos a 0 y podemos controlar nuestra frecuencia únicamente desde nuestro panel. Vamos a ver si podemos, desde nuestra entrada analógica ya no tenemos control, pero desde nuestro panel sí lo tendremos. Como vemos, ya ponemos, no sé, unos 40, 50 Hz, damos enter y ya tenemos 50 Hz. Ahora le podemos dar el arranque y ya tenemos nuestra frecuencia 50 Hz. Y nuestra entrada analógica desde las borneras pues ya no está haciendo ninguna función, únicamente controlamos desde nuestro panel principal. Para controlar de nuestro panel, pues nuestro motor tiene que estar cerca de nuestro lugar de trabajo para no tener que caminar alguna distancia. Y si es que vamos a tener un poquito distante nuestro motor, pues lo ponemos de manera remota. Entonces ahí podemos utilizar un cableado para llegar a unas distancias más largas. Esto sería todo, como configurar algunos parámetros básicos o los principales de nuestro equipo Yaskawa B1000. Saludos cordiales y nos vemos en un siguiente video.